señor director, debe ser la primera vez que salimos en hora, ¿no? Aparte lo tenemos a nuestro querido productor, el Manu, acá, que vino. Hoy tenemos un flor de equipo acá en el estudio, señor director. Bien, y hoy te voy a decir, es miércoles 17 de febrero, exactamente las 11:02 más o menos. Tenemos un programón con todo, un programón que va a pasar por el eje, por supuesto, de clima. Vos querés saber qué pasa con clima, así que lo tenemos a Leo de Benedictis. Juan Santillán para hablar también de otro fenómeno que se dio cuando subimos la nota la semana pasada de Pablo Taracido hablando de qué va a pasar en la relación entre la invernada y el gordo y cómo se preparan los feedlots también. Porque bueno, si el maíz está alto, a algún productor le va a venir bien también. Si no queremos que esté bajo y el otro le vaya mal y a mí bien. Y por el otro lado, bueno, que a los criadores algún día les vaya bien teniendo los terneros altos, me parece que bueno. O sea que, ¿cómo logramos equilibrar los negocios sabiendo que los mercados son así, suben, bajan? Y Sebas Olivero, ¿no? También gran amigo de la casa para hablar de los mercados de granos y qué pasa en Estados Unidos sin stock. Pero ocurrió un fenómeno especial, muy especial, que me parece, ¿no? Y lo voy a decir así, por supuesto, con todo el respeto, ¿no? Fallece el expresidente Carlos Menem y me parece que ahí empezaron a aflorar muchísimas cosas. Por supuesto, toda la parte oscura, la parte de corrupción, la parte de un montón de cosas que dan vueltas, juicios que quedaron pendientes, pero por el otro lado también una lógica, país, no voy a decir económica, país, que me parece que hoy vuelve a hacernos pensar un poquito caminos de solución. Por supuesto que para charlar de esto tenía que buscar un especialista, economista, hombre, digamos, de las libertades individuales y las libertades políticas y económicas. ¿Con quién vas a hablar, Richard? Con mi gran amigo Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso. Maestro de las Ciencias, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Richard? Un placer hablar contigo. Igualmente, máster, igualmente, y gracias por darnos esta oportunidad de estar con vos, ¿no? A ver, tengo la primera pregunta, y vos me escuchabas hablar. A mí me parece que el expresidente casi que se muere en un momento del país, ¿no? Casi cerrando las vacaciones y todo, y aflora todo, ¿no? Las sombras, pero también muchas luces de una época que quedó inconclusa, que quedó muy mal, que se le dio el nombre de neoliberalismo, pero que en el fondo cuando uno lo analiza cabalmente, atacaba todos los males que tenemos hoy, ¿no? ¿Vos qué reflexionarías? Mira, yo creo que Menem fue el mejor presidente que hemos tenido de la democracia, ¿no? De la democracia reciente, restablecida en el 83, con sus luces y sus sombras, pero es un hombre que trajo, por lo pronto trajo paz. Y eso no es menor, porque veníamos de épocas muy difíciles y cuando él gana las elecciones, primero lo hizo durante la campaña electoral, si te acordás, nunca dijo nada negativo, nunca lo criticó duramente o efervescentemente contra la Alfonsín, que nos dejaba el país en llamas, en hiperinflación, y que tuvo que entregar, antes de terminar el mandato, entregar el poder, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que primero hizo? Fue componer el gabinete. Y en la propia composición del gabinete ya veías un hombre con una mirada de estadista, un hombre capaz de hablar con todos, con una enorme carisma, una enorme simpatía que nos hacía divertir a todos. Las personas que se reunían con Carlos Saúl Menem salían todos enamorados, hombres y mujeres, era impresionante el tipo. Pero además se juntó con Bungibor, Claro. que eran rivales históricos. Y Bungibor Menem sabía que tenía un programa hecho con un premio Nobel de Economía para el Brasil, y lo trataron de adaptar para la Argentina, y entonces le propuso que sea ministro de Economía, y fue el presidente de Bungibor, que era Roy, fue el primer Sí. ministro de Economía. Bueno, se muere Roy Sí. porque las presiones eran tremendas, el hombre fumaba todo el tiempo, imagínate lo que era en medio de la hiper, y lo pone Rapanelli. Y la verdad es que te seguía mostrando siempre que él buscaba eso, y también se junta con Álvaro Alzogaray, ¿no? Y lo asuma como asesor al gobierno. Es decir, era un hombre que realmente quería la Argentina, quería sacar adelante la Argentina, y después hizo una transformación en los primeros 4 años extraordinaria. Bajó la inflación de 3.000% a cero, bajó la pobreza de 44% a la mitad, así que generó un programa que elimina la inflación siendo expansivo. Es decir, que es falso que hay que eliminar la inflación con programas recesivos. Él lo demostró, él frenó la inflación con un programa expansivo. Recién después vino el problema cuando llegó la gran crisis en México, que fue en diciembre de 94. Y ahí sí empezó una gran crisis que nos afectó en el 95, y ahí aumentó el desempleo y tuvimos una cantidad de problemas. Creo que ahí hubo un error
en ese momento de Cavallo, porque eran Menem y Cavallo, ¿no? El ministro de Economía que logró hacer todo esto fue Cavallo, con Horacio Liendo, un equipo impresionante, con Carlos Bastos, hicieron las privatizaciones, que realmente fueron extraordinarias, ¿no? Porque imagínate, yo pagué mi teléfono, mi primer teléfono lo pagué durante 27 meses, costaba tal cual como $3.000 o algo por el estilo, lo pagabas mensualmente durante 27 meses y recién después te lo ponían. Claro. Con las privatizaciones vinieron las enormes inversiones y te empezaron a poner los teléfonos en 48 horas y poco después con los celulares ya te los entregaban en el momento. Te dan el celular, tenés el teléfono y no cuesta una fracción mínima de lo que había antes. Los teléfonos antes eran solo para ricos, ahora los tiene cualquiera. Esa es la enorme diferencia. Internet, ¿no? Creo que hay estadísticas de que creo que fuimos de los primeros países en Latinoamérica, incluso en tener telefonía celular, tener internet conectado. La realidad es que si uno hubiera seguido la proporción de lo que fue ese crecimiento, hoy tendríamos, no sé, 10G y seríamos un país hiper recontra tecnificado en eso. Te hago la pregunta, ¿qué pasa después en lo económico? No vamos a meternos en lo político, en la corrupción, qué sé yo. Hay gente que recuerda a Río Tercero, que es todo un desastre. Yo no me quiero meter en eso, que se dedicará a la justicia, pero sí desde lo económico, porque me parece que lo importante de lo que vos estás diciendo es, muchachos, no mezclemos las cosas. El tipo logró paz social, logró que los gremios más o menos lo fueran siguiendo, que no es menor, logró cierta flexibilización laboral para que hubiera alguna manera de trabajo. Y si bien hubo gente del Estado, y esto ayúdame a recordarlo, ¿no? Pues yo vivía en Pergamino, al lado estaba San Nicolás, estaba Somisa lo privatizan, y por supuesto queda gente afuera. Toda esa gente de afuera ligó indemnizaciones espectaculares. Por supuesto, claro, vos dejaste un tipo con un montón de guita y lo que hizo fue, todo ponían empresas de remistos, ahí mismo tiempo ponían videojuegos, qué sé yo. Era la clásica, no creo que lo mismo pasó con YPF. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hacemos, macho? ¿Dejamos a esta gente aunque nos sirva? ¿Qué tenía que haber hecho en ese momento el gobierno? Perdóname otra, un amigo en un grupo WhatsApp ponía, qué desastre el oeste turco, nos dejó sin trenes. Y la pregunta es, Gaucho, vos por un lado no querés impuestos, y los trenes los pagabas vos. Lo que hizo fue privatizarlo, lo que demostró es que funcionaba el que andaba, ¿no? ¿Te acordás de todo eso? Sí, me acuerdo bien. Igual creo que el tema de corrupción está mezclado con la economía también, porque ese fue un problema sin lugar a dudas. Y porque las cosas, la política y la economía son dos caras de la misma moneda, van juntos. O sea, uno te genera confianza o desconfianza. Por ejemplo, el gran problema para mí que tuvo en ese primer gobierno Menem fue el pacto con Alfonsín. El pacto con Alfonsín para ser reelecto, o sea que el motivo ya era espurio, pero lo que consiguió fueron todas cosas negativas. Y por supuesto restó credibilidad a todo el sistema y eso lo paga la economía también. La corrupción también la paga la economía, porque Cavallo hizo una denuncia durante 12 horas en el Congreso, en el 95, contra la corrupción enquistada en el poder del propio gobierno. Por supuesto no era solo el gobierno de Menem, sino también que venía de los gobiernos anteriores. Y esa corrupción enquistada en el poder era un gravísimo problema que le costó que lo terminen echando a Cavallo. Con lo cual, en el 96. Pero ya lo empezaron a limar y a perseguir después con los jueces en el 95. Con lo cual, está ligado, y ese es el lado oscuro, el lado negativo que tuvo ese periodo, que yo no lo minimizo ni siquiera desde el punto de vista de la economía. Pero vamos a las privatizaciones. Sí. Por supuesto, las privatizaciones implicaron, primero, no eran las joyas de la abuela, primer punto, ¿no? O sea, la gente habla, se privatizaron las joyas de la abuela, no. Eran todos falsos, ¿no? Eran todas cositas de plástico, no hay ninguna joya. No, eran como si fueran muebles vetustos apolillados, ¿viste? Con telarañas y repletos de corrupción. Era una cueva de ladrones, seamos claros, ¿no? Las empresas del Estado eran una cueva de ladrones. Te doy unos ejemplos, porque yo en esa época trabajaba en Tequín y trabajamos en las privatizaciones y en analizar las empresas. Entonces cuando empezabas a mirar, porque las tenían que hacer ofertas para comprarlas, entonces había que analizarlas. Y los ingenieros de Tequín iban y las analizaban. En Somisa, que vos nombrabas, por ejemplo, los obreros te contaban que se llevaban la bombita de la luz en el bolsillo para volverla a enroscar al día siguiente porque se robaban hasta las bombitas, ¿ok? Digamos, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de las empresas estatales. Por ejemplo, en Entel había una mafia de un gerente, porque ni siquiera era que había una mafia centralizada, estaba como dividido en distintas mafias y qué sé yo. Una era la de los teléfonos públicos, donde los cospeles
entraban y salían de los kioscos y de los teléfonos, pero no se contabilizaban los ingresos en la empresa. Alguien se quedaba con la plata. Bueno, ese tipo en los gastos pasaba lo contrario, ¿no? Es decir, entraban 2 o 3 veces en los balances el mismo cable. Entonces aumentaban los costos y bajaban los ingresos. Todas las empresas daban pérdidas y un montón de gente se llenaba los bolsillos. Y eso de nivel pequeño y de nivel grande, y venía hace mucho tiempo. Recuerden que incluso Tequín, uno podría decir que hay un libro de Majul donde muestra que todo ese emporio se logró porque se le vendía YPF a 3 veces el precio de los caños internacionales, los caños sin costura, los que se usan para la perforación petrolera, ¿no? Sí, sí. Entonces, las privatizaciones son eso, eran un montón de empresas vetustas que daban una pérdida espectacular, se privatizaron, permitieron reducir la deuda en ese momento, ¿sí? Permitió incluso tener plata cash, dólares cash que le ingresen al gobierno en un momento muy difícil, y que además se ingresen una enorme cantidad de inversiones y mejoren los servicios para los argentinos. Con lo cual tenías mejores teléfonos, mejor electricidad, empezamos después a exportar gas, cuando antes éramos importadores de energía, empezamos a exportar energía, sí, funcionaba muy bien. La de los ferrocarriles en especial fue muy complicada, porque ahí las empresas que incluso que invirtieron en privatizar, no les fue muy bien, fue muy complicado porque estabas compitiendo con Moyano, ¿no? con los camiones y demás del otro lado, y la verdad es que fue complicado hacer que sean rentables. Los ferrocarriles no eran rentables y eso fue un problema muy grande, con lo cual ahí sí, esa fue una privatización difícil y que el resultado es, digamos, mixto. Pero en general fueron extraordinarias. La de telefonía, espectacular, la de energía, espectacular, electricidad, gas, petróleo, YPF. Lo que hizo Pepe Stensoro en YPF, extraordinario. Una empresa con 50.000 empleados, la bajó a 5.000 empleados y empezó a dar ganancias y mucho más rentabilidad. Los empleados, y ahí vamos al punto que vos tocabas, que es verdad, les pagaron buenas indemnizaciones y pasaba eso, que ponían canchas de pádel, los remises y demás, y después cuando vino el efecto tequila, muchos de esos quebraron. Claro. Ahí hubo un problema serio. Eso fue un problema serio, porque a veces hay que empezar mini empresas, pero también te acordás que hubo la moda de los yogurt time, fue como una especie de boom, y después se pinchó una curva. Sí, quedó tal vez a lo mejor, si uno lo mira a la luz de ahora, yo creo que uno lo pensaría de otra manera, de manera tal que esa gente se quedó con mucha plata en la mano, pero además gente que vos ya sabías que o era el que se robaba la bombita, con lo cual era un inútil que seguramente ni sabría cómo laburar, o era un tipo que sin querer quedó afuera, pero se había acostumbrado toda la vida a amar YPF, el logo de YPF. Claro, bueno, te pasa en una empresa privada, de repente encontrás a los 40, 50 años afuera, tenés que salir a reconvertirte, pero hay gente que no lo podía hacer. Máster, ahora después de esto te voy a hacer la otra pregunta, que es esta parte para mí me parece emblemática, yo le voy a decir emblemático, ¿no? En un momento como este de la Argentina, donde justamente vamos al camino inverso, creo que hasta, no sé, estamos peor que en la época de Alfonsín, si te descuidás, a lo mejor no por la hiperinflación, pero por lo que es un estado elefantiásico que empieza además a ser totalmente ineficiente, y además con problemas ideológicos. Yo hablaba del INTA, 7.000 tipos, y resulta que ahora se han metido en la ideología que quieren meter la Junta Nacional de Grano. Es decir, es una lástima cuando hay gente que va para atrás. Pero voy a esto. Este debate me parece que nos deja muchas cosas para reflexionar a todos, ¿no? Y vos dirás, ¿y qué le puedo sacar a esto? No sé, me parece que nos vuelve a meter cosas que desde hace 25 años vivimos, hace 25 o 30 años, y que nos empiezan a mostrar que hubo beneficios para eso, ¿no? Entonces uno dice, si ahora lo hicieras bien muchas de estas cosas con valentía, con carisma o lo que sea, seguramente el país tendría una oportunidad para salir adelante. ¿Se entiende un poco por dónde voy? Sí, sin duda, hay que volver a analizar esos temas y sacar las cosas positivas y despegar la paja del trigo, hay que sacar las cosas buenas. Una de las cosas buenas fue la convertibilidad. La convertibilidad es extraordinaria. Argentina tuvo 40 años de convertibilidad con inflación cero, lo cual demuestra que podés bajar la inflación a cero. Los 10 años de la convertibilidad de Menem y de Horacio Lien, de Cavallo y demás, fueron con inflación cero. O sea, y de un país que venía de décadas de tener la inflación más alta del mundo, o una de las más altas del mundo, ¿no? Entonces, realmente fue espectacular. ¿Por qué es importante? Porque los salarios reales en dólares eran mucho más altos que los actuales, mucho más altos que los actuales. La pobreza caía fuertemente, es decir, la inflación es nefasta porque te aumenta la pobreza. Es nefasta porque la inflación no es que suben los precios. La inflación es que le sacás dinero a los más pobres y ese dinero lo reparten los políticos.
y por supuesto con las manos pegajosas y se les quedan billetes en las manos. Entonces, la inflación es nefasta, es un mecanismo de robar, que se utiliza para robar. Entonces eso hay que entenderlo. La convertibilidad te elimina ese mecanismo, o la dolarización, con lo cual hay que volver a debatir ese tema. Aparte es una idea, en la época de 94, cuando estaban la convertibilidad, Menem y Cabal y demás, la bolsa de Buenos Aires equivalía al 40% de la bolsa de Brasil, es decir, las acciones que cotizan en la bolsa. Y hoy es 2%. Es decir, la caída de la Argentina por salir de la convertibilidad, por destruir el sistema monetario, por volver al populismo, por volver a los controles de precios y salarios y todas las nefastas cosas que se hacen ahora, fue la destrucción total del sistema. El año pasado quebraron 90.000 empresas. O sea, es decir, no es la pandemia, comparemos con Brasil. Brasil también tuvo la pandemia y no ocurrió lo que ocurre en Argentina. Entonces tenemos un problema muy serio y yo creo que estás en buen camino en el sentido de hay que volver a revisar ese periodo, porque después se utilizó toda la propaganda del Estado, que ya venían Duhalde y Alfonsín predicando en contra de la convertibilidad y que había que cambiar el modelo, y eso mismo también, por supuesto, perjudicaba a la economía, ¿no? Cuando vos tenés dos de los principales políticos de la Argentina, después está Chacho Álvarez que se fue y demás, predicando en contra de tu sistema económico, y eso genera dudas a los inversores. Entonces, hay una batalla cultural que tenemos que dar para que los argentinos quieran vivir en un país libre. Hasta que los argentinos no quieran vivir en un país libre, va a ser muy difícil que tenga éxito cualquier tipo de programa económico en Argentina. Agustín, te hago la última. Una de las notas que más pegó fue con Roberto Kachanowski, y yo la titulé Roberto Kachanowski, el hombre, ¿no?, que desde el liberalismo se había tentado con la propuesta de Patricia Bullrich de acompañarlo como segundo diputado. Yo no sé si esto va a ocurrir o no, estaba en pleno formación, pero generamos un poquito de opinión y dentro del campo salió un montón de gente a apoyarlo. Vamos, necesitamos gente como vos. Lo que la gente en realidad veía era un tipo rápido, un tipo laburador, un tipo que entiende, un tipo que tiene otro pensamiento, una Patricia Bullrich con más fuerza que muchos políticos, incluso dentro de Cambiemos, y lo que veía también era una cara fresca y honesta dentro del Congreso, ¿no? Cuando yo le hablaba a él, claro, imagínate, dentro de 200 y pico de tipos es como que sos nada, pero si uno de ellos, más dos, más tres, más cuatro, empiezan a hacer más, la cosa cambia. ¿Por qué lo tiro esto? Porque en un momento reflexionamos justamente sobre el pensamiento liberal. El libertario no le gusta, él dice liberal, ¿no? Lo de libertario lo asocia mucho, me parece, por ahí a Spert y Javier Milei. Claro, y Javier Milei, con los cuales, digamos, hay una cierta rivalidad, pero me da la sensación como que, te voy a decir a vos, me parece que hay un gran reservorio de gente muy inteligente y que esta es la oportunidad. Dos cosas, él se le animó a Cambiemos, y tenía muchas notas mías conmigo criticando a Cambiemos. Y la segunda, que debatíamos, ojo, que todo este espacio no termine siendo un espacio atomizado igual que la izquierda. Frente Revolucionario del Pueblo, Frente Más, esto, el otro, Partido Comunista de no sé cuánto, son 10 flacos divididos en 5 y apenas sacan un diputado. ¿Cómo ves un poco esta reflexión? Ya, yo creo que hay una oportunidad extraordinaria, creo que está creciendo el liberalismo en Argentina y sobre todo, que es muy me hace ser optimista, está creciendo mucho en la juventud, con lo cual eso es muy positivo. Es verdad que está fraccionado y estamos haciendo un trabajo muy grande para ir fusionándolo. De hecho, en Republicanos Unidos ya se fusionaron 4 espacios. Unidos, donde ya estamos una cantidad de los economistas que salimos en televisión, Fausto Espotorno, Lacha Lázari, Adorni, Diana Mondino, tenemos una cantidad de gente que está allí, junto con el Recrear, donde está López Murphy, junto con Mejorar, donde está Darío Lopérfido y Yamil Santoro, y el Partido Libertario. Y entonces estos 4 espacios ya se fusionaron. Del otro lado hay otro grupo que se está juntando en lo que se llama Avanza Libertad. Y lo que falta ahora es que estos 2 grupos se unan. Y además lo sumen también, por ejemplo, a Juan José Gómez Centurión. Si todo eso ocurre, cosa que yo creo que es posible, entonces vamos a ver surgir la tercera fuerza en Argentina. Esa tercera fuerza, ya las encuestas dan que si se unen, nos daría entre 10 y 15% de los votos. Con lo cual vos tendrías una tercera fuerza creciendo en el 2021 y 2 fuerzas achicándose, Cambiemos y el kirchnerismo. Con lo cual el gran ganador sería el liberalismo. Eso solo haría que empiece a subir la bolsa en Argentina.
Yo te apuesto que si eso ocurre, la bolsa sube en Argentina antes de que lleguen los cambios, porque los agentes económicos anticipan los cambios. Y esa potencia sería enorme, porque mucha de la gente que está en Cambiemos, en realidad, lo que quiere es lo que proponemos nosotros. Los de Cambiemos te dicen, bueno, no todos los de Cambiemos, porque algunos son socialistas y demás, pero, por ejemplo, Macri te decía, hay que bajar el gasto, hay que bajar los impuestos y más. Por más que después hizo lo contrario, multiplicó los ministerios, las secretarías, y terminó poniendo el cepo y cosas contrarias a las que él mismo creía. ¿Por qué te dicen? Porque los de Cambiemos te dicen, nosotros hicimos lo que se podía hacer, no se puede hacer lo que ustedes quieren. Entonces, la realidad es que si ellos creen que no se puede hacer, ellos no lo pueden hacer. En cambio, los integrantes de la tercera fuerza creen que sí lo podemos hacer. Entonces, la gente va a decir, bueno, apostemos por los que creen que pueden. Pues, ¿por qué vas a apostar por los que creen que no pueden? ¿Para qué querés ganar las elecciones si no podés cambiar nada? Nosotros creemos que sí se pueden cambiar las cosas, necesitamos que la gente vote a esta tercera fuerza. Y si eso es así, nos va bien, y Kachanowski ingresa por su lado dentro de Cambiemos, sería buenísimo también, porque Roberto, por supuesto, piensa igual que nosotros, de modo tal que se fortalecería las posibilidades de volver a tener una Argentina que defienda las ideas de la libertad, la vida, la propiedad privada, las cosas básicas, de las cuales nunca debimos habernos alejado. Y ese fue lo que nos generó el gran problema, y es la inmensa oportunidad que tenemos ahora en este 2021. Impecable, Agustín, me encantó, me encantó. Viste, cuando vos decís te sale redondo, yo tenía esta ansiedad por charlar con vos porque sos un tipo recontra objetivo, calmo, viste, no te va de un lado para otro. Y me parece que lo que hace falta en este momento es así, gente calma, capacitada para negociar, para saber que en la negociación uno tiene que dar y también de alguna manera también recibe. Y además, esto que vos decís es muy importante. A mí me queda como un mensaje para repetir dentro del campo, ¿no? Muchachos, acá hay un espacio que puede tener 10-15%. Y este espacio de 10-15% nos puede ayudar a todos los argentinos, ¿no? Yo sé que algunos dirán, bueno, pero si le fagocita la gente a Cambiemos, estamos sonados, ¿no? Es real que por ahí lo ideal sería cómo lo construimos, ¿no? Sobre todo con esa gente que está en el medio y que no sabe qué hacer, que se siente defraudado porque votó Frente de Todos y resultó que era como si hubiera votado kirchnerismo y no Frente de Todos, muchos peronistas tal vez, pero creo que lo ideal sería agarrar votos de ahí entre todos, ¿no? Sí, y la gente que votó a la BAN y demás, y van a venir de Cambiemos también, pero este espacio es opositor, entonces vas a tener un espacio opositor y habrá otro espacio opositor que en 2023 se verá qué es lo que se hace para hacer una cosa todavía más amplia. Pero claramente tiene que haber una tercera fuerza distinta que defienda la economía de mercado. Nosotros creemos las libertades en sentido amplio. La libertad es una sola, no puede dividirse. Los liberales de izquierda creen que puedes tener libertad sin libertades económicas. Y te doy un ejemplo simple para demostrar que eso es falso. Vos pones un cepo cambiario y impedís comprar dólares, estás afectando una libertad básica que, por ejemplo, es viajar al exterior. Entonces, una libertad económica te limita a otras libertades. Entonces hay que comprender que si a vos te impiden ahorrar, porque no tenés una moneda sana, te generan problemas de salud en la vejez, te generan un montón de problemas familiares, miles de problemas que ocurren en la vida cotidiana, que surgen de no tener libertades económicas. Entonces hay que tener, la libertad es una sola y es compleja y debería ser integral. ¿Es difícil debatir con kirchneristas? ¿Te ha pasado de tener que debatir con estos tipos que tienen todo ese relato, esa composición? Porque siempre te buscan la vuelta, ¿no? Yo hice una columna el otro día, tiré una serie de datos, entonces yo tengo uno que entonces me debate y me dice, bueno, yo te podría tirar 1000 datos, acá lo importante no es el dato, sino la reflexión cognitiva, y el flaco te tira la pelota totalmente afuera y volver a traerla dentro de la cancha te cuesta un montón porque fue a la tribuna, ¿me entendés? Es como que en esto me parece que hay que ser muy, muy hábil en ganar la atención de la gente, sobre todo en los medios, ¿no? Fíjate que en los medios, generalmente cuando no me ponen a debatir con un kirchnerista, me ponen a debatir con 5 kirchneristas. Porque si debatimos 1 a 1 no tenemos ningún problema. Pero te debatís con 5 porque, por lo pronto, generalmente el intermediario, el periodista, está del lado de ellos, ¿no? Entonces te invitan a programas de televisión, en C5N, donde sea, y estás 4 contra 1, cosas por el estilo. Pero yo no tengo problemas. Yo voy encantado, les agradezco que me inviten y trato de mostrar nuestra visión. Y por supuesto ellos salen con el tema del neoliberalismo y qué sé yo, uno no puede en un programa explicar todo, pero vas explicando algunas cosas y les puedes ir mostrando datos. Y después ellos están llenos de falacias, están repletos de falacias, es impresionante. A nivel universitario también he debatido con kirchneristas
y ahí hay más tiempo, eso está mucho mejor, es muy bueno, y sí hay una cosa que es real. Yo cuando debatimos con un marxista, nos ponemos de acuerdo por lo menos en los datos. Con los Claro. kirchneristas no te pones de acuerdo ni siquiera con los datos porque mienten. Y eso es un problema, porque discutir con un mentiroso es muy difícil. Entonces, eso es un problema serio. Eso es un problema serio, no digo de todo el kirchnerismo, para nada, pero hay muchos que realmente falsean los datos y se hace complicada el debate, ¿no? En cambio, con el marxista, es que suele ser una persona de gran honestidad intelectual y que por supuesto no pretende ganar nada porque sabe que no ha logrado ganar nunca un espacio político. Es el marxista verdadero, ¿no? Y hay muchos grabados, los pueden ver, los oyentes pueden entrar en el YouTube de Libertad y Progreso. En muchos lugares tenemos debates que hemos hecho con marxistas y con kirchneristas. Y a mí me encanta hacerlo, ¿eh? Yo estoy dispuesto a debatir con el que quieran, 1-1, 3-1, 4-1, me da lo mismo. Qué Cuando jugador. Me encantó, me me pongo encantó. 4-1, lo único que pido es que me den un poquito más de tiempo que a los otros, si no, porque nosotros son 5 veces más tiempo de ellos que mío, y eso no corresponde. Agustín, muchísimas gracias, me encantó la nota, muchísimas gracias, muy piola y creo que es un muy buen momento de nuevo. Yo creo que hay cosas que uno tiene que tener el reloj del momento, uno por lo menos percibirlo. Me parece que este es un muy buen momentum y esta nota hecha con vos me parece que también, sobre todo porque estamos hablando con mucha gente del campo en salir a trabajar, a contarle a la gente, a usar tu cercanía en todo esto. Maestro, un abrazo grande, Muchas gracias a ti, ¿eh? saludos a todo Muchas el gracias, equipo. un placer enorme. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias. Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso. Me encanta charlar con él. ¿Te diste cuenta? Es un tipo ideal para mandárselo a amigos kirchneristas que tenga o amigos incluso peronistas que votaron al frente de todos, que se den cuenta, bueno, que me parece que todo eso que queríamos de sacar la grieta, de unidad, de un país que crezca, bueno, me parece que vamos involucionando. Nos seguimos viendo ahora en el segundo bloque con Leo de Benedictis para hablar de clima.